Bien, mis hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Como dijo el hermano Alarico, ya nos faltan 2 semanas, ¿cierto, Luis? Nos hacen falta 2 semanas. Entonces, ya nos acercamos al final y también nos estamos acercando al final de los temas que vamos a tratar para este curso. Y uno de los temas finales es el participio. Como yo les mencioné la clase pasada, hay muchísimos participios en el Nuevo Testamento. Robert Hanna menciona una estadística de 20 participios por capítulo. 20 participios por capítulo. Entonces, realmente es un recurso bastante utilizado y no podemos irnos del curso sin revisar cuáles son las funciones, cómo determinar y cómo nos sirve eso para el exégesis. Entonces, hoy vamos a ver el participio, ¿listo? Vamos a durar quizás 2 clases viendo el participio. Bien, ¿qué es un participio? Un participio es un adjetivo verbal, hay que decirlo de esa forma. ¿Por qué se dice que es un adjetivo verbal? Bueno, porque como verbo tiene tiempo y voz, y como adjetivo tiene género, número y caso. El participio son las dos cosas. Entonces, al ser las dos cosas, va a tener características del sustantivo y características del verbo. Las características del sustantivo o adjetivo es género, número y caso. Y como verbo, tiempo y voz. No tiene modo. No tiene modo. Entonces, tengamos en cuenta eso. En español, comúnmente utilizamos el participio. Por ejemplo, en función adjetival podemos decir el sermón predicado. Cuando nosotros decimos el sermón predicado o los acuerdos logrados o amenazas recibidas, ese recibido o logrados o predicados, todos estos son participios. Son participios. ¿Qué hace el participio en español? Provee más información sobre el sustantivo. Esto corresponde a lo que es el participio atributivo en griego. También tenemos como función nominal, uno dice, lo recogido apoyará el trabajo misionero. Entonces ya tenemos un participio funcionando como sustantivo, ¿cierto? Lo recogido, lo hablado. Lo acordamos, lo hablado. Entonces, ese lo hablado es un uso, es un participio. En griego corresponde al participio sustantivado. Y entonces, en la función verbal, como haber, es decir, hemos, con haber, con el verbo haber, hemos memorizado el vocabulario. Entonces, este memorizado es un participio. Hemos memorizado el vocabulario. Y corresponde a los tiempos perfecto y pluscuamperfecto en griego y sus equivalentes como tiempos perifrásticos. Hemos memorizado. Él ha hablado. Cuando nosotros hemos hablado, estamos usando realmente un verbo en participio comúnmente. También el participio en español puede ser usado como gerundios. Gerundios. Entonces tenemos como gerundio varias funciones. Y el gerundio son formas del verbo que terminan en ando o en. ¿Listo? Entonces tenemos llegaron llorando y se fueron cantando. Aquí tenemos dos participios en función adverbial. ¿Qué significa adverbial? Está modificando a este sustantivo.
Está modificando a este sustantivo. Cuando modifica un verbo, muestra cómo se realizó la acción o se caracterizó la acción. ¿Cómo llegaron? Llorando. ¿Y cómo se fueron? Cantando. Esto es, en griego, se conoce como participio adverbial. Tenemos también la función adjetival. Ojo, en el gerundio. Ahorita estamos en el gerundio, ¿listo? Porque ahorita teníamos función adjetival, pero aquí no está en gerundio. Aquí está el sermón predicado, acuerdos logrados y amenazas recibidas. Estos no son gerundios. En el uso del gerundio se hay una función adjetival. El pastor entregando Biblias. Entonces, este entregando en gerundio está describiendo al sustantivo pastor. Pastor entregando Biblias. Entonces, lo que hace en español es proveer más información sobre el sustantivo pastor. Esto es en griego el participio atributivo. Y también en función verbal, vamos a decir, andan, es el verbo, y luego entonces aquí tenemos otro que dice diciendo. Andan diciendo, o estoy pensando, o voy creciendo, voy creciendo. Las dos palabras juntas expresan la idea verbal completa. Todas estas son ideas verbales completas. Y en griego corresponde al participio perifrástico. Entonces, ese es el uso en español. ¿Listo? Sermón predicado, lo recogido, hemos memorizado, llegaron llorando, pastor entregando, andan diciendo. Todos esos son participios que usamos en español. ¿Y cuál es la importancia para estudiarlo en griego? Básicamente porque en griego existen funciones mucho más específicas del participio y tenemos que saber cómo traducirlo. Entonces, muchos estudiantes que ven un participio, lo primero que hacen es traducirlo como un gerundio. Pero si se dan cuenta, el gerundio es una de las funciones, una de las formas de traducir un participio. Pero hay otras que se deben tener en cuenta de acuerdo al caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos a poner un ejemplo en griego de cuáles serían las dificultades. Tenemos entonces segunda de Timoteo 2:14. Se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión o usa bien la palabra de Dios. Entonces, el participio en este versículo es este. Ortotomunta. Ese es el participio. Está en presente, activo, participio, acusativo, singular, masculino. Entonces, como verbo tiene tiempo y voz. Como sustantivo tiene caso, número y género. 5 características. Unas son del verbo y otras son del sustantivo. Entonces, entonces podríamos pensar un poquito, ¿no? En qué quiere decir, cómo se usa ese participio ahí. ¿Qué significa ese participio? Si es adjetival, uno podría decir que representa otra característica del obrero de Dios. ¿Listo? Si es adjetival. Una característica del obrero de Dios. Entonces, procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado como obrero que maneja, sí, que maneja. Entonces puede ser que maneja con precisión, puede ser como una característica, pero si se usa como adverbio, puede indicar la manera como el obrero de Dios se presenta aprobado ante él. Si se usa como adverbio, indicaría la manera como el obrero se presenta aprobado ante él. Entonces, estamos hablando de una característica o una manera de presentarse ante Dios. Es una característica del obrero manejar con precisión la palabra de Dios, o es una forma es una forma del obrero, es una manera como el obrero de Dios se presenta aprobado ante él. Uno podría decir, procura con diligencia presentarte ante Dios manejando bien la palabra de Dios. ¿Listo? Procura con diligencia presentarte ante Dios manejando bien la palabra de Dios. Esa es la manera como el obrero de Dios se presenta aprobado ante él. O podría ser una característica. Entonces, el obrero de Dios maneja con precisión la palabra de Dios. El obrero no tiene de qué avergonzarse, y el obrero que maneja con precisión la palabra de Dios. Hay que decidirse. Hay que decidirse. Esas son las dificultades latentes de los participios. Entonces, en esta clase de hoy, vamos a tratar de entender cada uno de los usos y brindar algunos ejemplos. ¿Cuáles son los usos generales? Porque en cada uno de estos usos hay especificaciones, hay características, pero de manera general hay tres. Si hacemos una raya y aquí colocamos, a ver, entonces de este lado colocamos, ¿sí? Ok, entonces de este lado podríamos colocar el sustantivo y de este lado podríamos colocar el verbo. Entonces tenemos que el participio puede ir hacia el sustantivo, o puede ir hacia el verbo. Él va a escoger una de las dos. Si va hacia el sustantivo, podríamos decir que está cumpliendo una función como sustantivo o como adjetivo. ¿Listo? Entonces podríamos ubicar en este lado como sustantivo y como adjetivo. Pero si se va hacia el verbo, entonces vamos a decir que está cumpliendo una función adverbial. Listo. Esas serían las funciones. Y ustedes deben decidir, ¿no? Ese participio hacia dónde está caminando. Está yendo hacia el adjetivo, hacia el sustantivo, con una función sustantivada y adjetival, o hacia el verbo con una función adverbial. Y eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Uno podría decir
en rasgos generales. Si el participio está acompañando el sustantivo, entonces puede ser sustantivado o adjetivado. Si está acompañando a un verbo, entonces es adverbial. ¿Sí ven? Es así de sencillo. Si el participio está acompañando a un verbo, de una, adverbial. Si está acompañando a un sustantivo, de una, entonces es adjetival. Vamos a mirar algunas de las, vamos a mirar cada uno de los usos. ¿Listo? Entonces tenemos como adjetivo. Bien. Como adjetivo, lo que hace es describir al sustantivo con el que concuerda. Puede ser, hay dos funciones, puede ser atributiva y predicativa. Y las funciones son básicamente como las de un adjetivo, ¿no? ¿Qué es un adjetivo atributivo? A ver, ¿quién recuerda algo de gramática española? ¿Qué hace un adjetivo atributivo? ¿Dice alguna Bueno, cualidad sobre el sustantivo? ¿cómo, perdón? ¿Dice alguna cualidad sobre el sustantivo? Sí, una cualidad. ¿Y el adjetivo predicativo? Profesor, una consulta. Sí. Bueno, ese no será para nosotros el calificativo, el que dijo recién. El adjetivo atributivo. Sí, 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 califica, ¿no? Profesor, Sí. hice trampa, lo busqué en internet, lo puedo decir. No, eso no es trampa. Eso es Ah. ser inteligente. Ay. Que de algo Eh, sirve el internet. Dice que los adjetivos atributivos son aquellos que van ligados al nombre mediante un verbo copulativo, que son ser, estar o parecer. O también brindan una cualidad. Por ejemplo, la iglesia bíblica o la mujer bonita, ¿cierto? La mujer bonita presenta una cualidad, pero el predicativo lo que hace es predicar del sustantivo, o, o sí, en este caso, predicar o describir. Y en el predicativo sí se usa entonces el verbo ser estar, la mujer es bonita, la mujer es bonita. Esa sería como la diferencia. Y vamos a aplicar eso de igual forma al griego. Vamos a tener, cuando estemos viendo la función adjetival del participio, lo vamos a ver de esas dos formas. Puede ser una función atributiva o puede ser una función predicativa. Entonces, como adjetivo, describe al sustantivo con el que concuerda. Puede ser atributivo o puede ser predicativo. Vamos a mirar en Mateo 6:6. Mateo 6:6. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene por ahí para que lo lea? ¿Lo leo, profesor? Sí.
dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versión Reina Valera 1960. ¿Dónde está el participio ahí? Bueno, hay varios participios, pero podríamos Orando, podemos mencionar uno, sí. Mírenlo aquí. Hasta aquí y hasta aquí. ¿Listo? La frase ahí es el padre, Jopater, su Joblepon. Entonces tenemos el padre y aquí tenemos el verbo en participio. Verbo en participio de ver. De ver. Entonces, en este caso es un participio adjetival, por lo cual describe al sustantivo. La traducción sería el padre y tu padre que ve, el padre que ve. Podríamos decir tu padre viendo en lo secreto. No, ¿verdad? No tiene sentido. En ese caso, es cuando les digo que no se puede traducir todo con gerundio. No se puede. Entonces, ahí se traduce tu padre que ve en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto. Ese es un participio en el uso como adjetivo. ¿Listo? Vamos al uso como sustantivo. Entonces, como sustantivo es un participio con artículo sin sustantivo o verbo que lo acompañe. Es decir, no acompaña a ningún sustantivo y generalmente pues tiene el artículo. En este caso sería para todo y para que todo aquel que cree. Mírenlo aquí. Hopisteuo. Hopisteuo es un participio de pisteuo, el verbo pisteuo, que es creer, ahí se convierte en un participio. Entonces, y para que todo el que cree, tampoco se podría traducir como gerundio. Es decir, y todo el que creyendo, no. Todo el que creyendo, no. Todo el que cree. ¿Qué pasa? Que ese verbo creer de pisteuo es un participio y se ha sustantivado. Es como decir, el que roba, el que mata. El que roba, el que mata, todos esos son participios sustantivados. No hay un sustantivo principal al que acompañe o describa. Esa es la diferencia entre el participio adjetival y el participio sustantivado. El participio adjetival describe a un sustantivo, el sustantivado no. Es un verbo que es en participio y que sea sustantivado. Y ahora, entonces vamos a ver como adverbio. Como adverbio. Entonces, como adverbio, el participio adverbial modifica una idea verbal. Ojo con eso. Modifica una idea verbal y este participio adverbial describe las circunstancias en las cuales la acción ocurre la acción del verbo principal. Con relación al verbo principal puede responder al cuándo, que es temporalidad, cómo, que es medio y modo, y por qué, que es propósito o causa. Entonces, alguien me va a hacer el favor de buscar Lucas
8:49 para que lo lea. Luego alguien más me busca Mateo 1:9 y alguien más Hechos 6:14. ¿Listo? Entonces, Lucas 8:49, Mateo 1:9 y Hechos 6:14. Profesor, yo tengo Lucas 8:49. Perfecto. Lo leo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Dónde está el participio ahí? Vino, ¿no? Cuando o está viniendo o vino. ¿Puede ser? Entonces tenemos el verbo, tenemos el verbo lalontos, que es hablando. O sea, que parece que como hablando es un participio. Sí, ese es el participio. Y tenemos legón, que es otro participio. Tenemos legón, que es otro participio. Lee el versículo nuevamente, mi hermano, por favor. Sí. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ok. ¿Qué opinan de este participio? Ese está en gerundio, profe, no, nada que ver. ¿Cómo, perdón? Así como está en español, está en gerundio. Ah, pero ese es un interlineal. Entonces, no nos guiemos por el español. Ese es, ahí lo está traduciendo como todos los gerundios aquí en un interlineal todos los participios en un interlineal van a aparecer en gerundio. Van a aparecer en gerundio. Básicamente este participio sí es un participio adverbial. Sí es un participio adverbial. Ahora, es adverbial porque está acompañando a un verbo. ¿Cuál es ese verbo? ¿Mm? ¿Cuál es el verbo que está describiendo? Ojo, el participio adverbial modifica una idea verbal. Describe una circunstancia en la cual ocurre la acción del verbo principal. ¿Cuál es ese verbo principal? Venir. Correcto. Verbo presente, medio, indicativo. Entonces, lo que nos dice este verbo es que nos está mostrando temporalidad. El participio se está enfocando en temporalidad, en el cuándo. Por eso es que se dice, y entonces, y todavía, y mientras hablaba, perdón, mientras él hablaba, estaba viniendo alguien o vino alguien. ¿Cómo lo traduce la Biblia de las Américas? Hablando igual.
Mientras estaba todavía hablando, vino alguien. Lucas 8. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien. O uno podría decir, y vino alguien mientras estaba todavía hablando. Ese mientras no existe. Ese mientras no está, no, realmente no está en el todavía sí. Mírenlo aquí, este es un adverbio. Mientras estaba hablando, mientras todavía estaba hablando, vino alguien. Entonces, mientras estaba hablando todavía vino alguien. Este hablando se traduce como en ese mientras porque está indicando temporalidad, el cuándo. El cuándo. ¿Quién tiene Mateo 1:9? ¿Quién lo puede leer? Yo, profesor. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. No, ese no es. Así es. Sí. A ver. No, ese no, me equivoqué de versículo. ¿Qué tiene Hechos 6:14? Yo lo puedo leer, profesor. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos 6:14. Porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar, cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Vamos a ver dónde está el participio. Ah, perdón. Yo puse fue Hebreos. No es Hechos. Ok. Un segundo y reviso el versículo. En Hechos 6:14, si no me equivoco, es la palabra diciendo. Perdón, no es Hebreos, no es Hechos, sino Hebreos 6:14, perdón. Si es Hebreos 6:14, el que tengo aquí, vamos a leerlo. Dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. A ver, los participios están aquí. ¿Cuáles son?
¿Ya lo están buscando? Es lo que traduce ahí como bendiciendo y aumentando. Bueno, aquí con solo mirar, uno puede ver dos palabras seguidas, ¿cierto? Eulogeo y eulogueo. Eulogueo está en participio y el siguiente es un verbo futuro indicativo. Uno lo podría traducir como se dice aquí. De cierto, digo, bendiciendo, bendeciré a ti y aumentando, aumentaré a ti. O multiplicando, multiplicaré a ti. Este es uno de los casos en los que los autores utilizan el participio junto con la misma palabra es decir, ellos repiten la raíz del verbo principal para destacar una acción. Eso se llama la función, dentro de estos verbos participios, es la función enfática. Por eso es que los autores lo van a traducir como ciertamente, o te bendeciré o ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. ¿Quién tiene la Reina Valera? A ver cómo lo traduce. Reina Valera, profesor, traduce Sí. multiplicaré grandemente. Sí. Multiplicaré grandemente. Es dos veces distintas palabras, pero la misma idea. O también te bendeciré grandemente. El texto no era Mateo 1:9, sino Mateo 1:19. Mateo 1:19 dice: y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Es el versículo. ¿Dónde está el participio ahí en Mateo 1:19? Está haciendo Este es un participio. ¿Cuál otro? estando queriendo. Correcto. Estando queriendo es otro participio. ¿Qué opinan de eso? Ojo, estamos mirando cuándo puede ser temporal, cuándo puede ser causal o cuándo puede ser de medios, es decir, cuando el participio está respondiendo al cómo, que son medios, cuando el participio está respondiendo al cuánto, al cuándo, que es temporal, y al por qué, que es causal o de propósito. Entre esos tres, ¿cuál creen ustedes qué función está cumpliendo aquí ese participio? Dice José, el esposo, su esposo, uno podría decir, siendo recto y no queriendo exponerla públicamente o difamarla, siendo recto y no queriendo exponerla públicamente, pretendía divorciarse en privado. Y yo creo que la función que está cumpliendo aquí es causal. Creo que algunas versiones lo van a traducir como, y José
porque siendo justo o porque no quería difamarla, José, porque era justo y no quería exponerla, decidió abandonarla secretamente. Ese participio está cumpliendo ahí una función de causa, respondiendo al por qué. Profesor, Sí, una consulta ahí, los dos gerundios que usted nos está diciendo, recién dijo que muchas veces se utilizaba la misma raíz, pero aquí se utiliza como el final, el on está haciendo y después el on termina como el otro. También se puede identificar por eso, ¿no? Que terminan como el estando queriendo, que es on, y el está haciendo, que es on. sí, claro, claro. Morfológicamente, sí. Esa es una característica del participio. Ahora, yo en estas clases no me meto con la morfología porque ya no nos duraríamos 5 clases, sino 16 clases. Es decir, no 5 semanas, sino 16 semanas en la morfología. Pero sí es una buena observación. Sí es una buena observación. Por lo general terminan en on o en ontos. On o ontos. Legontos o legón. Sí, mi hermano, buena Ok. observación. Sí, lo preguntaba porque como usted recién dijo que muchas veces se utilizaba la misma raíz en los gerundios. Pero Gracias. en la función enfática, cuando me refiero a la raíz, es la misma palabra. Por ejemplo, bendecir, bendiciendo, o maldecir, maldiciendo. Ok, muchas gracias. Sí. Bien, entonces esos serían los tres usos. Ahora, como les mencioné, hay dentro del participio adverbial, vamos a encontrar que hay un uso perifrástico, circunstancial. Ese circunstancial puede ser temporal, puede ser medio, puede ser propósito. Estoy tratando aquí de resumir esas funciones, pero por lo general pueden ser más. Lo importante es que ustedes puedan echar cabeza. Hay que echar cabeza. ¿Cuál es la función que está cumpliendo ese participio? Primero, determinar qué tipo de participio es. Y si queremos resumir, hay tres usos del participio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos tres usos? Adverbial, Temporal, Como sustantivo, objetivo y adverbio. Correcto. Como adjetivo, como sustantivo y como adverbio. Generalmente como adjetivo usan el tiempo perfecto y como adverbio generalmente usan el tiempo aorista. En el presente puede ser compartido en el presente. En participio no vamos a encontrar todos los tiempos verbales. No vamos a encontrar todos los tiempos verbales. Entonces, para tener en cuenta eso, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, mis hermanos. Recuerden que entonces para el trabajo, esto es clave. Ahorita que ya vieron el participio, estoy casi seguro que en la mayoría de los versículos que escogieron hay participios. Entonces usted debe saber qué tipo de participio es. Y esa es una pregunta que debe estar en su lista de aspectos a investigar. Hay que volver a la lista de aspectos a investigar e incluir esas preguntas. ¿Cuál es el uso del participio que se está haciendo de esta palabra? Este participio, cómo se está usando, y mencionar los participios y estudiarlo. ¿Listo?
Para la siguiente semana vamos a ingresar entonces ya a lo que es el estudio, vamos a ponerlo, el estudio lexicográfico. Y ya entonces vamos a leer las instrucciones. Un segundo. Ok, perdón, el análisis lexicográfico ya es para esta semana, ¿cierto? Para la semana pasada. Ya le puse el análisis lexicográfico. A ver. Bueno, ya han entregado. Todavía faltan muchos. ¿Hay alguna pregunta con el análisis lexicográfico? ¿Alguna duda que tengan? Van todavía por la lista de aspectos a investigar. Bueno, si van por la lista de aspectos a investigar, también si tienen preguntas, lo importante es que avancen. ¿Listo? Entonces ya para las... ¿Sí? Una duda sobre el análisis lexicográfico. Entiendo Sí. que uno de los puntos a analizar es la morfología de la palabra, ¿verdad? En el análisis lexicográfico no tanto tiene que ver la morfología, sí, ustedes la deben tener en cuenta, pero no es la intención. El enfoque del análisis lexicográfico está más hacia la gama de significados, la gama semántica, cómo se está usando esa palabra, y cuál es la definición que ustedes van a utilizar para el texto que están estudiando. Profesor, ahí yo tengo una consulta porque recuerdo que en griego 1 hicimos algo muy similar, de primero significados potenciales y después eran los relevantes. Me recuerdo que hicimos algo más o menos, eso sería entonces lexicografía, entiendo yo. Correcto, correcto. El estudio de términos hace parte del análisis lexicográfico, solo que en griego 1 no utilizaron bibliografía, fue simplemente estudiar la palabra. Ahorita ya pueden apoyarse en toda la bibliografía que encuentren. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos entonces ahora sí a mirar entonces el análisis gramatical, y este es súper importante. Básicamente griego 2 está diseñado para que ustedes hagan unos análisis gramaticales, pero de lo más elaborado, de la mejor forma, con hallazgos que solo ustedes pueden hacer, Vamos a leer las instrucciones.
Aquí está. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer entonces en lo que es el análisis gramatical y que es básicamente un análisis avanzado del texto griego? Lo que deben hacer es escribir por lo menos 5 observaciones gramaticales avanzadas importantes acerca del texto. Tales observaciones pueden incluir, por ejemplo, clasificación gramatical de sustantivo. Entonces, que este es un dativo instrumental, o este es un genitivo de sujeto, o un genitivo de objeto, o este es un acusativo sustantivado, un acusativo nominal que funciona como sujeto. Es decir, todas las observaciones que estamos viendo, este es un participio adverbial, adverbial de causa, un participio adverbial temporal, un participio adverbial, sí, o un participio adjetival, pero predicativo, o un participio adjetival atributivo. Y para eso ustedes deben profundizar más de lo que hemos aprendido, en clase. Explicación de la función, ya puede ser una explicación de la función del infinitivo o un participio interesante. Un uso de un sustantivo infinitivo, un participio adverbial de condición, genitivo absoluto, participio perifrástico, etc. También puede caber la clasificación del uso de un tiempo verbal. Que este es un imperfecto ingresivo, este es un futuro imperativo, este es un aristonómico, un presente histórico. O la clasificación gramatical de una cláusula. Ya vimos las cláusulas, ¿no? Es una cláusula de primera categoría, de segunda categoría, cláusula condicional de segunda clase o de tercera clase, o es una síndeton, en fin. Todo ese tipo de observaciones caben dentro de este estudio. Mínimo 5. Mínimo 5. Observaciones demasiado básicas no se contarán. Ejemplo de las observaciones. Ese caló es un verbo presente activo indicativo primera singular que significa llamar. No. O auto es un pronombre dativo masculino neutro singular y es el complemento indirecto de la oración. O de es una conjunción que significa y o pero. Ahora, si me mencionan una conjunción, ustedes pueden decir si esta es una conjunción y tienen que mencionar el uso de esa conjunción. Esta es una conjunción disyuntiva. Esta es una conjunción comparativa. Para aplicar y explicar, porque hay que explicarlas, ¿no? Aplicarlas y explicarlas. Estas clasificaciones el estudiante debe recurrir a gramáticas técnicas específicamente, incluso, pero no limitado a la gramática griega de Wallace. Es decir, cuando se ha identificado algún aspecto interesante o relevante de la gramática, se debe buscar aquel fenómeno en una gramática técnica para elaborar el significado de la observación en la perícopa bajo consideración. Sin embargo, solo 2 de los 5 ejemplos citados pueden ser derivados del índice de escrituras de la gramática de referencia. Por ejemplo, este es un participio atributivo.
O por ejemplo, este es un participio adverbial. No basta con simplemente decir que es un participio adverbial. ¿Listo? Pero si es un participio adverbial, hay varios tipos de participios adverbiales. De causa, temporalidad, etcétera. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Este es un tiempo aoristo. No, pues, sí es un tiempo aoristo, pero ¿cuál es el uso o cuál es el uso de ese tiempo aoristo? Aoristo nómico, aoristo ingresivo, aoristo constativo. ¿Sí? Siempre tienen que irse a las subcategorías de un índice como tal. Por ejemplo, les muestro. Vamos a ver. Entonces aquí, perdón acá. Entonces aquí dice el participio como adjetivo, el participio como sustantivo, el participio como adverbio. Y si ustedes van a decir, este es un participio como adverbio, no, pues, gracias, pero ¿y? ¿Qué significa? ¿O qué tipo de participio como adverbio es? Y si ustedes van si ustedes van a Robert Hanna, les va a decir, participios en adverbio, participios de esto, participios de esto, participios en adverbio de esto, con subcategorías. Entonces, mínimo 5 observaciones que correspondan a un análisis profundo del griego. Un análisis profundo del griego. Si tienen dudas, no están seguros, me pueden escribir. Mi hermano Cristian, no estoy seguro si este participio es adverbial. Mándenmelo, yo lo reviso y les puedo decir sí lo es. Ánimo. ¿Sí? Siempre les puedo ayudar y siempre me pueden escribir. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. yo tengo una duda, pero en realidad no es tan relacionada directamente como con o mejor dicho, tiene que ver con la investigación de cada una de estas palabras y el uso de logos. No sé si habrá algún tipo de tutorial o alguien o una manera rápida de hacer esto a través de logos o en realidad es como meterse y trae su trabajo de por sí. No, yo pienso que deben utilizar todas las herramientas que tengan a la mano. Ahora, logos, no estoy seguro de que logos tenga un comentario tan específico sobre un análisis del texto griego. Les dice el análisis gramatical, si este es un presente activo indicativo, tercera persona del singular. Pero si es presente, no estoy seguro de que el griego les diga, este es un presente de esta categoría, es un presente histórico, es un presente continuo, qué tipo de presente es, y si es el modo, bueno, hay modos, pero dentro de los modos, por ejemplo, el modo subjuntivo tiene varios usos, que ya los vimos. El modo imperativo tiene varios usos. Entonces, no estoy seguro de que el logo lo haga. ¿Qué documentos sí les recomiendo que hay que ir? La gramática griega de Wallace, o sintaxis exegética del Nuevo Testamento griego. Con esos 2 libros, yo les puedo asegurar que van a hacer un buen trabajo. Con esos 2 libros. Les puedo asegurar que ahí lo van a encontrar un 99%, 98% de contenido. De contenido útil y básico para el trabajo que vamos a desarrollar. Vamos a mirar un ejemplo, ¿listo? ¿Qué les parece si miramos un ejemplo?
Entonces tenemos observaciones gramaticales. Tenemos entonces el título, ¿no? El título de esa observación. Entonces, oraciones gramaticales, clase 3. Entonces tenemos el versículo en griego y tenemos ahí la traducción abajo. Porque si es de hombres, este plan o esta obra acabará. Entonces aquí dice, con la tercera clase de condición hay una variedad de significados en cuanto a prótesis. El hablante no presupone nada en cuanto a la certeza de la prótesis. La condición puede ser hipotética, probable, posible o una realidad general. La prótesis se introduce mediante EA más un verbo en subjuntivo en cualquier tiempo. Esa es la clase 3. Ahí está. Tenemos EA y el verbo en subjuntivo en cualquier tiempo. Tanto la partícula condicional como el modo subjuntivo dan a la condición un sentido más fuerte de contingencia, dice Wallace. Wallace da 3 implicaciones de la tercera clase que incluyen varios significados. Puede ser una conexión lógica simple que no indica nada para el cumplimiento de la prótesis, una condición hipotética o una condición más probable. Ahora, mirando el verso 38, Gamaliel, el que habla, no supone nada en cuanto a la certeza de la prótesis. ¿Cuál es la prótesis? Esta. Si es de hombres, este pan o esta obra. Él lo dice sin dar por sentado la certeza de la prótesis. No sabe si esa obra es de los hombres, simplemente es algo hipotético. En cuanto al significado que incluye esta tercera clase que da el autor, me inclino por la segunda. Creo que es una condición hipotética, donde si llegado el caso la obra es hecha por el hombre, acabará. Y miren un ejemplo que pone aquí, bonito, con colores. Aquí tiene otra de oración condicional clase 1. Pone el versículo y pone la traducción. Pero si es de Dios, no podréis acabarlos. El que habla presume que la condición expresada en la prótesis es verdad sobre la base de un argumento. Así que el contenido de la prótesis sigue lógicamente con una consecuencia natural. Muchas veces la prótesis no es verdad, pero el hablante la presenta como tal por motivo de un argumento. Y así va desarrollando. Aquí hay un sujeto complejo con el verbo en singular. ¿Qué más presenta por acá? Uso adverbial complementario del infinitivo. Está bien. El tiempo perfecto extensivo. Entonces miren, aquí hay un verbo en tiempo perfecto, pero está diciendo qué tipo de tiempo perfecto. En este caso es un perfecto extensivo. Y miren que lo define. Entonces, el perfecto puede enfatizar la acción completa de una acción pasada o el proceso desde el cual emerge un estado presente. El énfasis recae sobre el evento completado en el pasado más que en los resultados presentes. Los resultados existen, pero no reciben énfasis. En este caso, el verbo peplerokate hace el énfasis en que los discípulos habían llenado la ciudad de sus enseñanzas, la acción fue realizada en el pasado y aunque tiene resultados presentes, se quiere enfatizar en la acción que se hizo tiempo atrás. Así de corto es. No quiero nada, no quiero algo extenso, no es breve, lo más breve posible, como por ejemplo esto. ¿Qué pueden hacer? Lo primero que hacen es definir el uso, ¿no? ¿Qué uso se está dando? Y citar, hay que citar. En este caso hay que citar. Si es un perfecto extensivo, citen qué es un perfecto extensivo. O por lo menos qué es un perfecto. Listo. Por lo menos qué es un perfecto. ¿Alguna duda?
¿Una pregunta? ¿Muy asustados o cómo lo ven? Profesor, yo la verdad estoy un poco confundido porque me cuesta llegar como del texto, o mejor dicho, no entiendo bien cuáles son los pasos para llegar del texto con la morfología que tenemos como al análisis posterior que hace. Ok, bien. Vamos a, ¿cuál es tu texto, mi hermano? Y hacemos un ejemplo con tu texto. ¿Listo? Eh, con la cita completa, la perícopa, Sí, dime la perícopa. Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Listo. Vamos a mirar. Colosenses 3, 1 al 4 dice. Y sabéis pues, resucitado con Cristo, vamos a ver qué encontramos aquí. Buscar las cosas de arriba. Entonces aquí tenemos presente activo imperativo. Listo. Entonces tenemos el verbo seteo. Mírenlo aquí. Seteo. Y aquí en el texto está seteo, que es un presente activo imperativo. Segunda del plural. Listo. Entonces yo voy a poner en mi documento. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacer el trabajo mi hermano, pero aquí súper rápido. Entonces pongo aquí, no he puesto portada ni nada de eso, pero como para un ejemplo, listo. Entonces, uno, entonces, al parecer, si este es un, digamos que rápidamente yo podría decir que el uso que el uso del imperativo, yo diría que es un imperativo mandato, es un mandato, ¿cierto? Es un mandato, algo muy básico, ¿no? Entonces, yo podría poner aquí imperativo. Profesora, ahí en esa parte, bueno, cuando usted habla de seteo, entiendo que va a la raíz de la palabra, como que le saca la... Sí, aquí sé que aquí nos vamos a ir, es directamente a la raíz. Ya. Directamente a la raíz. Entonces, ok, colocamos acá entonces el versículo en griego. Y vamos entonces a seleccionar aquí el verbo en cuestión. Mírenlo aquí. Ponemos en rojo, ponemos por acá la cita, aquí al lado. Entonces nos vamos acá abajo y colocamos entonces una traducción. Listo. Ahí está la traducción. Listo. Eso es. Entonces, bien, entonces podemos colocar aquí, podemos iniciar diciendo, vamos a ver, podemos citar a Robert Hanna. Estoy buscando el libro aquí enseguida, 150, página 159, nos dice que el imperativo de mandato, entonces citamos a Robert Hanna, ¿cierto? Este uso del imperativo hace una ¿Profe? demanda directa a la voluntad de otra persona, punto. Muchas Profesor, veces está implícito la idea de autoridad o derecho a mandar. profesor, Listo.
Es más rápido si le dictamos. ¿Listo? Profesor, ¿Sí? ahí yo ya tengo una duda, porque usted, por ejemplo, sacó la palabra y dijo es un imperativo de mandato. ¿Y cómo sabemos que es un Ah, imperativo de mandato como tal? ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Ahora, yo lo hice porque yo lo miré y rápidamente, pues, yo deduzco que es un imperativo de mandato. Pero ustedes sí deben, si hay un imperativo, y para eso es la lista de aspectos a investigar. Porque ustedes van a poner, por ejemplo, en tu lista de aspectos a investigar, debe estar la pregunta. En la pregunta de gramática, ¿qué tipo de imperativo es el verbo buscar? ¿Qué tipo de imperativo es? Y entonces Robert Hanna nos dice, hay imperativo de mandato, de prohibición, de petición, de permiso y de exclamación. Entonces, evidentemente, pues yo lo miro y yo asumo que es de mandato, pero no es simplemente decir, es un imperativo. O sea, esa observación es insuficiente. Hay que decir, bueno, es un imperativo de permiso, no. Aquí Robert Hanna dice que este imperativo se usa en el Nuevo Testamento para dar consentimiento, licencia o permiso a una petición. Ahí se siente que Pablo está dando un permiso. No, es descartado. ¿Es de exclamación? No, descartado. ¿Es petición? Bueno, en la petición hay ocasiones cuando la fuerza del imperativo se hace más suave y se convierte en una petición. Esta clase de imperativo generalmente se encuentra cuando una persona de rango o posición inferior se dirige a otra de rango superior. Pablo, ahora tú tienes ya el texto en la mente, tú hiciste ya un bosquejo, ya tú tienes las ideas claras de tu perícopa. Ese imperativo es de petición. O sea, igual entiendo que por lo que me comenta, ese es como el ejercicio exegético que hay que hacer y depende Claro, mucho o sea, ahí yo puedo errar completamente, puedo decir esto es una sugerencia, por ejemplo, claro. y sacar como consecuencia o aplicaciones a partir de esa sugerencia, siendo que la mayoría no lo interpreta como sugerencia, sino como mandato y ahí ya cometí un error, ¿o no? Correcto, correcto. Entonces, aquí dice que el imperativo es hay imperativo de prohibición. ¿Esa es una prohibición? No, porque en la prohibición es una orden o mandato que se expresa con el propósito de impedir o detener una acción. Y siempre aparece acompañado del negativo. Es decir, no esto, no lo otro, no lo otro. ¿Está acompañado de negativo? No. Entonces, lo que me deja, es decir, yo en mi mente ya yo hice, en esos segundos que leí el versículo, se me pasaron por la cabeza todos los usos y digo, este es un mandato. Pero ustedes que apenas están practicando, tienen que ir a Robert Hanna y mirar cuáles son los usos del imperativo y decir, entonces seguimos el documento. Entonces citamos aquí a Robert Hanna, insertamos la cita de pie de página, sintaxis exegética del Nuevo Testamento, en fin, aquí va la cita, ¿listo? Seguimos, punto aparte. Ahora, como ese es un párrafo, sí, punto aparte, punto seguido. Podemos entonces decir, de acuerdo a Robert Hanna, el uso de este imperativo es un uso de mandato. Coma, ya que Pablo está hablando de la resurrección de Cristo y bla, 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 bla y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces ya ahí entras tú a decir todo lo que tú veas necesario, pertinente. ¿Listo? Eso ya te dice uno. Bueno, te dice la mitad. Te dice la mitad. Por ejemplo, si nosotros volvamos otra vez a tu versículo. Volvamos a tu versículo. Dice,
No es porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Vamos a ver ese habéis muerto. Apodnesco es un aoristo activo indicativo. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tipo de aoristo es? ¿Murieron? ¿Ustedes murieron? Porque murieron. Uy, ¿qué tipo de aoristo? Ahí sí me tocaría mirar. Me parece que es un aoristo ingresivo, porque está marcando como una pauta, como, no sé, es decir, ya empezamos, no basta con decir que es un aoristo. Ahora, yo les voy a aceptar eso. Les voy a aceptar que ustedes me digan qué significa que ese verbo esté en aoristo. Entonces ustedes dicen, este verbo está en aoristo. Pues van y visitan, vamos a hacerlo, van y visitan a, ¿eso es? No. Aquí está la gramática griega, listo. Entonces, aquí está la gramática griega. Entonces, nos vamos entonces al inicio. Aquí tenemos en el tiempo verbal, tenemos tiempo aoristo. Listo. Vamos al tiempo aoristo y buscamos los tipos de tiempo o la definición de tiempo aoristo. ¿Quién me puede definir rápidamente qué significa el tiempo aoristo? De una u otra forma, debido a las pruebas que se hacen persistentes en el tiempo y a la dura realidad de vivir en un mundo caído, lleno de... Listo, entonces, el tiempo aoristo presenta un evento en resumen, visto como un todo desde afuera, sin consideración a la composición interna del acontecimiento. El aoristo denota una acción simplemente como un evento, sin definir en ningún sentido la manera de su ocurrencia. Entonces, ok, entonces, listo, es un aoristo, lo que quiere decir que Pablo aquí está mencionando un suceso, un evento en el pasado que marcó una pauta, que generó un cambio, en este caso, que es la muerte, ¿no? Y ahí empiezas como a intentar entender, y vuestra vida está escondida en Cristo. Uy, este es un perfecto indicativo. Excelente comentario ahí. Entonces tú empiezas a decir, bueno, nuestra vida escondida es del verbo cripto, como la cripta, ¿cierto? Como la cripta. Entonces, cripto significa así esconder. Como está en perfecto pasivo, lo que quiere decir es que en un tiempo pasado, nuestra vida ha sido escondida. ¿De quién? ¿Ha sido escondida por quién? ¿Por quién? Porque como está en pasivo, entonces un sujeto externo ejecutó la acción de esconder. Nuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Yo diría que Dios lo hizo. Ahí ya empiezas tú como a poner en práctica todo lo que has conocido. Por eso lo dejé para lo último, porque es el trabajo, yo diría que es de todo lo que van a hacer mis hermanos en este ensayo. Esta es la parte donde el griego, donde ustedes se van a meter en esos libros y a profundizar y hacer buenos comentarios gramaticales de una palabra. Buenos comentarios gramaticales. Y mis hermanos, si ustedes no hacen eso en el sentido de que en sus predicaciones no ponen en práctica esto,
están botando a la basura una gran herramienta. Entonces, como nuestro llamado como predicadores del Evangelio, como estudiantes de la palabra de Dios, es a echar mano de estos recursos y profundizar lo más que se pueda la palabra de Dios. Mi hermano Mesa, ¿te quedó más claro la idea? No es tan complicado, realmente es fascinante. Y cuando ustedes empiecen a encontrar detalles, se van a fascinar. Van a decir, uy, yo soy capaz de esto, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno. ¿Listo, mis hermanos? Bien, mi hermano Luis. Muchas gracias, hermano Cristian, por tu tiempo, por la clase. Ánimo a todos a poder presentar sus actividades, dedicarle tiempo al estudio exegético, al hacer el análisis, hermanos. Y nos estamos viendo entonces el día lunes nuevamente. Si esta tarea es para el jueves, yo la dejo, les doy plazo hasta el domingo, básica. Esta es la última tarea, mis hermanos. De todas estas tareas, es la última. Luego de esto, ya es el ensayo, ya hay que entregar el ensayo. Pero juntar todo. Juntarlo, darle sentido a todo eso que han escrito y presentar algo coherente. Yo tengo una consulta, disculpen, hermanos. Dado que esto es lo más profundo que entiendo que vamos a tener, ¿será posible si pueden, digamos, subir a la plataforma el documento de referencia como para entender un poco más, darle una nueva mirada y, digamos, para poder analizarlo con más detenimiento? Las instrucciones. La instrucción y el ejemplo, claro. Los dos. Les voy a poner dos trabajos de ejemplo, ¿listos? Dos trabajos. Ahora, quizás esos trabajos estén muy elevados, o sea, mucho nivel. No espero ese nivel, pero sí espero buenas observaciones. Que ustedes digan, uy, con esta observación, mejor dicho, valió la pena el curso. Listo, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. No sé si alguien tiene más preguntas, dudas. Pueden escribirme, mis hermanos. Si están varados con algo, escríbanme. Están varados que no andan ni para atrás ni para adelante. Escríbanme a cualquier hora que yo les respondo por el amor de Dios.